Bienvenido a Fuera de Micrófono, Magín Revillo. Pues fuera de micrófono no sé si me gusta o no me gusta, porque Javier, gracias a ti hay mucha radio y mucha tele que contar. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pues, encantado de verte después de bastante tiempo. Yo creo que, no sé si llamarte, eras la gran promesa, el niño mimado, o sea, con 28 años no es muy normal que hagas un informativo de 1 hora, que seas un director del programa España a las 8 con otro histórico de la radio como Manuel Antonio Rico. O sea, ¿cómo fue eso? Porque caíste y tenía mucha ilusión también, supongo, ¿no? Me imagino que sí. Fíjate que para mí la radio fue un descubrimiento casi con pantalón corto, ¿no? Yo llegaba como un chico que se metía ahí por la vía del gabinete de prensa, y sí recuerdo de nada más acabar de recortar todos los periódicos de las cosas que decía la gente que hablaba de la radio, me iba corriendo a informativos, ¿no? Y esa subida y bajada de informativos al gabinete de prensa, que estaba justo nada más entrar a la izquierda, bueno, me fue entrando el gusanillo, y sí es verdad que he tenido primero muy buenos amigos y después muchísima suerte de caer de pie, ¿no? Y más que una promesa, yo diría que era pues algo así como un comodín, ¿no? En la radio, en esa radio que tenía que cambiar y que nacía después del franquismo, lo de usar el teléfono y salir a la calle no se estilaba, ¿no? Y quizás esa fue la suerte en la que creímos, un grupo de gente un poco especial, que luego nos fuimos a reunir en lo que se llamó informativos especiales, y a partir de ahí yo creo que fue una revolución la que llegamos primero quitando esas voces tradicionales y solemnes, y llegamos al micrófono y llegamos a la calle y traíamos el sonido del teléfono y el sonido de la calle. Fue apasionante, fue muy apasionante. Pero fueron años en los que, bueno, tú, después de una larga trayectoria, viviste, yo te recuerdo también, hablando ya de aquellos años 80, cargado de cintas por los pasillos, llevabas como 40, 50 cintas, e ibas a iniciar el informativo, probablemente fuera el parte, que también era un título provocador, ¿no? Después de la imagen que tuviera. Y ahora me imagino que eso, coño, entras en el ordenador y tienes todo ahí, todo juntito, ¿no? Todo en el... Y sobre todo algo que yo siempre... Eso es un cambio espectacular, sí, ¿no? ha sido un cambio espectacular, y sobre todo el tener la posibilidad de algo que nosotros empezamos a hacer luego en 24 horas, o antes incluso que el parte, ¿no? Y era bucear en lo que era el archivo sonoro de Radio Nacional. Es, bueno, pues una caja fuerte. La verdad es que eso sí que te daba una solera y una tradición que nadie podía tener. Era yo creo que ha sido uno de los distintivos de la casa, ¿no? En Radio Televisión Española hay un gran archivo sonoro, visual evidentemente, videográfico, que está muy poco explotado, o estaba sobre todo muy poco explotado. Ahora yo creo ya que se han dado cuenta de la riqueza que es bucear en los archivos y saber qué es la historia viva, ¿no? Sí, y la historia tuya, de alguna forma también historia viva, y porque sigues ahí, sigues haciendo... cosas y tal. No, ahora estoy jubilado y me siento jubilado. Y además nos jubilaron tú no te jubilaste, de muy mala manera. A ti te jubilaron, que quizá de eso, te pensaba también que habláramos un poquito, como a 3.000, 4.000 personas. Sí, fue una locura. Es cargarse el talento y la experiencia. O sea, sobre todo como de pronto descabezar una... Se cargaron una empresa. Claro. Lo que pasa es que esa empresa, que es de todos, murió, pues porque quizás los intereses de un grupo determinado dentro del partido del poder querían hacer de ella otra cosa diferente, y quizás lo han conseguido, ¿eh? Creo que Radio Televisión Española perdió lo que era inigualable, ¿no? Y sobre todo una masa intelectual fuerte, de la mejor gente que en ese momento podía haber en la radio y en la televisión española. Claro, pues jubilar a la gente con 52 años gente es con una 50 locura. Y tantos años, tú que estabas entonces estabas de corresponsal. Yo estaba de corresponsal en Washington. Y estabas feliz porque, vamos, yo sé que aquello te... No me enteré. Un periodismo, ¿no? Sí, no me enteré, y sí tengo que decir en favor de los que entonces estaban allí, que me ofrecieron el decir, bueno, si te quedas no pasa nada, te puedes quedar mientras estemos nosotros aquí, ¿no? Entonces, después de, ya sabes que en los pasillos de esa casa siempre hay dimes y diretes, después de saber que ya habían ofrecido mi puesto a otra persona y que había ciertos intereses de que yo me cambiara y me moviese de Washington a Bruselas, primero a Roma, luego a Bruselas, ya había voces por ahí, ¿no? Y la verdad es que como no me enteré,
simplemente mi reunión con el director, cuando ya aquello no tenía mucha razón de ser ni existir, fue coge el dinero y corre. Fue esa la mejor recomendación que me dio el director de Radio Nacional de España de ese momento. Y corriste a tu pueblo, claro. Bueno, a tu ciudad o no. No, todavía me quedé... ¿Estuviste más tiempo? Porque claro, ¿tu mujer sigue estando allí? Sigue estando allí. Nuria Guitar, que además era compañera tuya también, claro. Sí, hicimos un programa también divertido. Sí, bueno, no es un día cualquiera. No es un día cualquiera, te lo inventaste, ¿no? Tú, ¿eh? Sí. O sea, eso también hay que decirlo, ¿no? Y también el título, ¿no? En el 1992, tengo notado. 1992 puede ser el año este. Yo me caso con Nuria en 1990. Estuvimos un año sabático que fue el mejor de nuestra vida y volvimos a la radio de casualidad, ¿no? Yo tampoco creí que había pedido la excedencia para estar en Onda Madrid y Telemadrid en el principio. Y conozco a Nuria, nos vamos a vivir primero a Puigcerdá, a la Cerdaña, y ya cuando aquello ya no daba para más, porque fue un año absolutamente revolucionario en nuestras vidas, pues llamaron de Radio Nacional a ver si quería volver. Yo no quería irme de Cataluña. Nuria no tenía tampoco trabajo. Primero nos ofrecen la tarde, me ofrecen el volver a Radio Nacional, hacer la tarde del sábado, y al final me dicen, mira, mejor haces el fin de semana y le damos una colaboración a Nuria. Y Nuria, que entonces yo creo que no sabía en qué se metía, porque una colaboración dices, bueno, Nuria, vas a estar 2 minutos y tal. Y recién casados, pues te puedes imaginar, y dice, no, yo estoy allí, tal. Y a partir de ahí, pues hicimos ese dúo durante 7 años, que resultó bastante bien, hasta que siempre los amigos, Javier Martín Domínguez, Luz Rodríguez, pues son los que te dicen, oye, tú tienes que probarlo de corresponsal. Y Nuria, que estaba deseando irse de España, pues acabamos en la corresponsalía, ni más ni menos que de Washington, lo cual siempre ha sido para mí uno de los momentos más alucinantes de la profesión, ¿no? Claro. Pero tú el periodismo lo llevas, no sé si los genes, en la sangre, o sea, me parece que eres la 4ª generación de periodistas, y si quieres, bueno, pues también podrías comentarnos, porque yo sé que te lo has trabajado incluso, y cómo fueron los inicios del pensamiento astorgano, porque claro, el pensamiento astorgano es la familia, ¿no? De tus antepasados, bisabuelo, abuelo. Nací para oler tinta, ¿no? Y por eso lo de la radio yo creo que ha sido una anécdota. Una traición. Sí, una verdadera traición que he tenido la suerte de perdonarme haciendo precisamente un estudio exhaustivo de lo que fue el pensamiento astorgano. Precisamente yo volví a Astorga y volví a España para hacer la tesis doctoral sobre ese periódico familiar, ¿no? Se funda en 1904, lo funda mi bisabuelo, después sigue mi abuelo y se muere en 1979. Es decir, que desde 1904 hasta 1979, fíjate las grandes cosas que pasaron. Y hay como una tradición, ¿no? Mi padre ya escribía en ese periódico, yo mi primera crónica fue en ese periódico, precisamente fui el enviado del pensamiento astorgano al Festival de Cine de San Sebastián. Para mí era como un debe, ¿no? Todos decían, tenemos la historia de Astorga escrita y nadie hemos sido capaz de leerlas. Bueno, pues yo ya puedo presumir que he sido el primer revillo que ha leído los 75 años largos de ese periódico. Y que me lo he pasado muy bien. Claro, desde muy pequeño estabas ahí, pero... Sí, yo creo que yo de pequeño ya decía que quería ser periodista y cura. Lo de cura se me ha torcido un poco, pero lo de periodista creo que ha salido bastante bien. Y lo más glorioso de mi existencia es haber visto la emoción de mi abuelo y, sobre todo, haberle sentido orgulloso porque le confundían conmigo. Tú imagínate que tuvo un accidente en Alicante. Yo estaba entonces haciendo, pues no sé si el 24 horas, y fuimos a verle mi padre y yo, y lo más divertido y lo más extraordinario que me ha podido suceder en la vida es que mi abuelo, en la cama todavía, le había atropellado una moto. Me dice, ¿sabes? Estoy orgulloso porque me confunden contigo. Creen que yo soy el que habla en la radio. El que habla en la radio. Aquello me ha llegado y me llega todavía al corazón. Siempre, bueno, claro, en tu caso es un poco también distinto al de otros compañeros, ¿no? Que se han dedicado, todas siempre han estado haciendo informativos. De hecho, parece que como que en la radio era el área de informativos, el área de programas. Entonces, tú empiezas en informativos y luego te metes en programas. ¿Dónde has disfrutado más? ¿O al final es una tarea
al fin y al cabo lleva un poco, ¿no? Yo creo que no hay que hacer esa diferencia. Y yo creo que además se lo debemos a un hombre que acaba de dejarnos, a Fernando Delgado y a Eduardo Sotillos. Para mí son dos referentes, dos directores que quisieron desde un principio dejar de matar esa diferencia que había y que nos hacía pequeños, ¿no? Esa diferencia entre información y entretenimiento, en hacer programas ómnibus en los que podía casarse perfectamente lo que era la diversión, lo que era la opinión, lo que era la información dura y lisa, ¿no? Y yo me he sentido muy a gusto tanto en un sitio como en otro, pero sí te he de confesar que mi mayor alegría era poder dar una crónica de 1 minuto improvisada, conduciendo un coche y camino de las Rocosas, por ejemplo, ¿no? Esa era la facilidad que te daba, la capacidad de improvisar, te la daban los programas y te la quitaban los informativos. El poder casar las dos cosas, el que tú puedas contar una noticia con su lead, con su trascendencia y en 1 minuto, eso yo creo que te lo da una experiencia que es aquí te pillo, aquí te mato. Si tienes que escribir la noticia por y esas prisas, ¿no? Hay que contarlo ya. Bueno, es que tú ya lo puedes contar en un programa. No hace falta esperar al compañero que te venga de informativos para contarlo, ¿no? Ese yo creo que fue el gran punto en el que la radio hace su explosión. Y luego, además, donde notas las diferencias, ¿no? Una vez que viajas, una vez que... Yo siempre he dicho que he tenido la gran suerte de tener un espía en Estados Unidos. Y ese era Javier Martín Domínguez, ¿no? Y yo recuerdo hablar con Javier. Oye, tengo que hacer un informativo. Pues aquí, plas. Y cuando he llegado a Estados Unidos me he dado cuenta que lo que hay que copiar es la tele en la radio. Entonces, en Estados Unidos la radio se hace y se fabrica con otra imagen, ¿no? Hay más los ruidos, más lo que yo llamaba la entrevista fonológica, ¿no? En Estados Unidos se trabaja eso. Se hacen los reportajes con sonido, con el sonido del agua, hay unas mezclas curiosas, ¿no? Si te explican cómo se pesca un tiburón, oyes al tiburón, ¿no? Pero esa inmediatez que puede dar una noticia o que se puede vivir en un incendio, en un atentado, esa la hace la televisión. Es decir, que la radio en Estados Unidos no es nuestra radio. Esa radio que oyen hoy 54% de la población, según los últimos datos, que nos dice que en 2024 todavía hay fieles seguidores de la radio, aunque ya un 41% de la gente joven lo pueda oír a través de Internet, ¿no? La radio, como ha evolucionado, supongo que un medio vivo como la radio, pues en función de lo que cambia la sociedad. Pero quizá la sociedad ha ido más rápido, porque la radio tampoco ha hecho... tú que eres muy aficionado a innovar, a probar cosas nuevas, la radio sigue siendo un poco la misma. Yo creo que efectivamente, tú lo acabas de apuntar ahora, está perdiendo audiencia joven, ¿no? Me refiero a la radio generalista, porque luego claro, están las FMs y la música y eso, Yo creo que a la radio le ha sentado muy bien lo que de nuevo nos está aportando las redes, ¿no? Los podcasts, lo que es la noticia rápida, en directo y fresca, y el poder elegir. Es decir, que yo no podía escuchar, por ejemplo, 24 horas si hacía las mañanas, a las 6 de la mañana tenía que estar diciendo hola, buenos días, ¿no? Eso yo creo que es una gran ventaja, el que tú tengas una especie de radio, transistor o tal, en donde tienes toda la radio a cualquier hora y casi a la carta, ¿no? Lo que Eduardo Sotillos quería hacer con la radio es suya, ¿no? Que la gente nos pida lo que quiere escuchar. Bueno, pues al final la radio española, no es que haya evolucionado o que haya cambiado sus formas, que yo en eso soy muy crítico. No me gusta, o sea, creo que hoy la radio tendría que ser otra cosa y tendría que tener otros condimentos, precisamente y gracias a los medios que hoy cuenta el ser humano cuando sale a la calle. Entonces, esa posibilidad de que la radio sea también a la carta y que tú puedas ir directamente a escuchar el programa deportivo que anoche tú ya te quedaste dormido, o que quieras decir voy a escuchar lo que dice en este momento el editorial de esa emisora o lo que en sí ha dicho Radio Nacional de España, yo creo que esa es una ventaja que no teníamos en nuestro tiempo y que por supuesto ha cambiado y debería cambiar ahora también los formatos, la forma de hacer radio, ¿no? En este momento.
En tantos años en Radio Nacional pues has conocido a diferentes directores, supongo que bueno, cada uno ha sido para ti diferente también, ¿no? Pero siempre has hablado de Sotillos, algún otro director de Radio Nacional que consideras que, bueno, que hizo una labor, porque Sotillos parece que, bueno, aparte de que era un hombre de radio y él siempre confió en hacer cosas, ¿no? Yo creo que Eduardo Sotillos... ¿no? Pues dejaba trabajar, yo creo, ¿no? Hizo la revolución pendiente, ¿no? El franquismo nos había conducido hacia una radio acartonada. Como te decía antes, hubo una revolución de gente joven que estábamos allí y que nos pilló. Yo creo que esa fue una de las etapas más gloriosas, en el sentido de que estábamos cambiando desde dentro y nos dejaban y éramos capaces de... Esta es del atentado del... ¿no? Sí, esta era cuando fue el único presidente de los Estados Unidos que ha visitado la casa de un embajador de España. Y precisamente fue aquí a raíz de los atentados que se atribuyeron... Está aquí el embajador Javier Rupera, ¿no? Esa ya fue de mis últimos trabajos en la casa, ¿no? Creo que Eduardo Sotillos sí hizo ese cambio, ¿no? Esa imagen, además, o ese eslogan de la radio es suya, y la radio en cualquier lugar, y la radio en la calle, y, ¿no? Pues para que digan, no, es que ahora hemos inventado el estar... No, Eduardo ya lo hizo, ¿no? Y Eduardo yo creo que trajo ese aire fresco que le hacía falta a la radio y que yo pienso todavía está por venir alguien que revolucione lo que hay ahora, ¿no? Que diga cuál es el enganche, ¿no? Cuál es la manera. Estamos celebrando los 100 años de la primera radio en España, ¿no? Y afortunadamente, de Barcelona, ¿no? Afortunadamente no nos lo han apagado, sí, la SER. Esa fue la primera emisión, en la calle Caspe. Me estaba acordando cuando hablabas de lo que ha cambiado, ¿no? Los medios técnicos. Preparando la entrevista, leía que habías estado prácticamente una noche entera, porque habías hecho una llamada a La Habana y te iban a poner o no te iban a poner, pero claro, había que esperar y no sé qué, con Fidel Castro. O sea, eso fue... Mira, esa era la ilusión que había en esa casa, ¿no? Yo recuerdo una entrevista antes de esa, o más o menos parecida, ¿no? Para que veas que no había horas. Esa era una de las premisas que teníamos muchas de las gentes que había. Me imagino Antonio Peiró, Charo Mostaza, Luis de Benito, ¿no? Luis de Benito, Luis García Flores, o sea, gente que estábamos locos, que no mirábamos al reloj. Lo único que yo decía cada vez que se reía mucho de mí, ¿qué hacemos esta noche? Pero esa noche pasó que yo quería hablar con Fidel y me vendían que iba a hablar con Fidel. ¡Ay, Fidel va a venir ahora, señorito! Espere usted que va a venir. Y yo, bueno, va a venir, yo lo esperaba. Y llegué a dormir en el estudio esperando que llamaran, porque me habían dicho. Y yo llamaba y no, que no ha vuelto. Bueno, pues el presidente, el amigo presidente, no. Esa exclusiva no fue posible, pero sí que fue anteriormente otra, creo, ¿no? Esa era esa es lo que te animó también, ¿no? Esa es la que me animó, ¿no? Y que fue no soy comunista. Pues cuéntalo, porque bueno, o sea, después de que Alejo se atragantara dando la legalización del Partido Comunista, nosotros en 7 días teníamos que hacer algo distinto, ¿no? Y Javier me dice, bueno, voy a intentar hablar con Dolores Ibarruri. Con Dolores. Era una pasionaria, claro. Pasionaria, ¿no? Pero fíjate lo que era aquella radio y sobre todo aquella compañía telefónica. Tú no buscabas un teléfono. Tú llamabas a la telefónica, cogías el teléfono y salía una señorita. Oiga, señorita, necesito una conferencia internacional, quiero hablar con Moscú, con Dolores Ibarruri. Esa, te juro, decía, ¿para qué? Esa, juro, ha sido la única manera en la que yo hablé con Dolores Ibarruri. Luego dijeron, claro, este chico debe ser comunista y tal. Y lo más curioso, después de... Imagínate, primero, no crees que va a salir. Yo no me había preparado absolutamente nada, no hacía eso que normalmente hacemos los viejos, ¿no? Que es documentarnos, buscar una entrevista, voy a hacer con Dolor. Pues no, o sea, lo que hay que estudiar, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo... Salió, pero salió así, ¿eh? Un minuto, espere, no sé qué, llamamos, tal. Dolores Ibarruri a la paz. ¡Ostras! Y estaba Dolores Ibarruri, la pasionaria, al otro lado del teléfono. Yo le hice 3 tonterías de preguntas. Ostras, ¿por qué le llamaban la pasionaria? Bueno, ¿y cómo ha recibido la tal? Bueno, ya te digo, una entrevista absolutamente blanca, tierna y dulce. Claro, era comunista, o sea, todavía era una señora con
¿Y cuál es mi sorpresa? Que simplemente tú sabes que en los estudios de la radio, la parte técnica, el control de sonido, y tú estás en el estudio. Bueno, pues yo salí por la puerta. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando llego a recoger la cinta me dicen, ha venido un señor y se la ha llevado. ¿Cómo? Que ha venido alguien a llevárselo. Ha venido alguien y se la ha llevado. Pero vamos a ver, no me toques el pelo. Te juro que ha venido alguien y se la ha llevado. Entonces empezamos a corroborar eso que pensaba, no, debe ser el SIM, el Servicio de Inteligencia Militar. Y aquí hay uno que se la ha llevado y tal. ¿Pero quién ha sido? No lo conocía, no lo conocía. Tardó una semana en aparecer la entrevista. ¿Escuchas mucho la radio, imagino? Poco. Poco. Tengo que ser sincero y decirte que oigo o escucho mucho podcast y veo mucha televisión, pero streaming. Esa es mi... Me pongo nervioso, ¿sabes? O sea, me pongo nervioso, me sienta mal, yo lo haría. No, entonces ya he decidido no pegarme esos sofocones, ¿no? Yo lo haría, pero no es como yo quiero, ¿no? Me da la impresión de que estamos abusando mucho de la opinión y muy poco de la información. Entonces eso me molesta. Es una radio muy opinativa. De hecho, las tertulias, como tal, en los años había una pequeña tertulia en la SER, luego hicieron otra en la COPE, pero las tertulias de verdad han sido muy recientes, ¿no? Y no inundaban la antena como ahora. Yo creo que no. Ahora la hay por la mañana, al mediodía. A todas horas. En la tele. A todas horas. Y sobre todo yo creo que es un vicio en algunas emisoras el confundir información y opinión, ¿no? Yo quiero que primero me informen, ¿no? Y después pueden ustedes opinar que yo ya pago, que tengo mi opinión propia, ¿no? Pero esa manera de combinar tanto opinión, información, no me gusta. No me gusta y me pongo muy nervioso porque al final tampoco me están dando una buena información, ¿no? Claro. Y ese es mi debe a la hora de poner la radio, ¿no? Imagino que además trabajar en una radio pública, de alguna manera, tienes que dar la información y luego que la gente saque sus conclusiones. Yo creo que es eso. ¿No? Yo creo que es eso, ¿no? Y eso es lo que nos está faltando mucho, ¿no? Y luego, desgraciadamente, tampoco es el país que vivíamos o que trabajábamos o que sentíamos, ¿no? En eso, tal vez, la radio se ha tenido que adaptar a lo que había y a lo que hay, ¿no? Entonces, igual que nos adaptamos entonces a lo que se suponía, nos pedía ese oyente, pues hoy se deben haber adaptado, supongo, a lo que esa gran mayoría de españoles que siguen oyendo la radio quieren escuchar. Entonces, a partir de ello, por eso quiero ser muy optimista y decir que la radio funciona y que la radio se escucha y que la radio sigue siendo ese medio en el que de alguna forma creímos y soñamos los que empezamos esa transición y los que contamos lo que fue la transición, que por otro lado creo que fue un momento histórico, irrepetible y que tuvimos la suerte de vivir en primera fila. Tú lo has vivido, incluso contando lo que pasaba en esa infrahistoria que entonces era la radio o la televisión, ¿no? En España. Pues, sí, era importante. Bueno, pues. Como observador de la actualidad y de lo que está pasando, incluso supongo que por la generación en la que pertenecemos y tal, a ti lo de aquello que se hizo una transición, que lo consideramos importante, que habíamos pasado, el que ahora haya quedado como un apaño que hicieron para salvar a... ¿Sabes qué te digo? Que me parece bien. Que haya crítica. Sí, sobre todo porque esto que estamos haciendo me recuerda, por ejemplo, muchas veces a las comparecencias de estos otros señoros que hablan de lo que hicieron, sin darse cuenta que la juventud que tenemos vale un potosí. Y no lo digo por quedar bien, sino porque son los que van a cambiar, como hicimos nosotros el cambio. Entonces, estar siempre continuamente mirando atrás y mirándonos el ombligo no ayuda. Y no ayuda a esta gente que está queriendo cambiar España, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho que haya debate entre la gente joven, entre lo que es la amnistía o la no amnistía, la independencia o la no independencia, los nacionalismos o los no nacionalismos. Estamos en otro tiempo. Entonces, en ese tiempo, yo desgraciadamente no creo que les ayudemos diciendo cómo hicimos la transición. Es verdad que podemos dar un ejemplo, pero notita de color, ¿eh? Pero decir, mire, esto fue la repanocha, yo lo siento, igual que la radio que yo pude hacer no ha sido ninguna repanocha. Esto es simplemente lo que correspondía a aquel tiempo. Y hay que dejar en este tiempo
hacer lo que están haciendo sin denigrar lo que están haciendo los políticos de hoy. Yo me canso de escuchar a estos políticos, tal. No, estos son igual que los que tuvimos. Yo no creo que haya gran diferencia. Y por eso valoro también la locura de hacer un gobierno como el que ha tenido que hacer el señor Sánchez, ¿no? Y bueno, pues quizás esto, si ustedes tienen memoria y hacen historia, es la primera vez que pasa en España, ¿no? Porque antes había un bipartidismo extraño, y ya no estoy hablando solo, estoy hablando del siglo XIX. Este país fue de traca, ¿no? Y lo que mandaba el rey, y las borbonadas, ¿no? Las regencias. Es que no tenemos conocimiento de la historia y, claro, funcionamos como funcionamos, Javier. Pero hay una cosa que la gente se plantea ahora mismo, ¿no? O sea, los pactos, el diálogo, que siempre es positivo y tal, de alguna forma dejar en manos de grupos políticos que no creen en lo que tú y yo podemos tener la idea de España, de que no creen en del futuro unido de España, ¿no es un poco arriesgado? Para mí no. No. Para mí no. Y además hay que discutirlo y hay que hablarlo. Y prefiero que estén ahí que tirando tiros en el monte. Y evidentemente esa historia ¿está superada o no está superada? ¿O vamos a seguir diciendo que Bildu es un partido terrorista? No. Bildu está en el Parlamento porque hay una gente que le apoya. Serán jóvenes, serán viejos, serán mayores. Prefiero eso que ir de procesión a las cárceles, de procesión a un funeral. A mí me parece que España es... Y hay que estar muy orgullosos de lo que hemos llegado a conseguir. Pero no porque hicimos no, de lo que está haciendo hoy un gobierno, de lo que hizo el anterior, de lo que... Es la suma de muchas cosas, ¿no? ¿Hizo mal el señor Rajoy por dejar que lloviese en Cataluña? ¿Hizo bien el señor Zapatero porque quiso un estatuto y no sabe? ¿Hizo...? No, es en el momento. No. Y con ese momento y no con nuestra cabeza y con nuestra historia, es con lo que tenemos, yo creo, que juzgar el presente, vivir más el presente y tirar a esa España para adelante. ¿Que hay separadores? A mí me preocupan más los separadores que los separatistas. Y yo vengo hoy de una ciudad leonesa donde planteaba el otro día precisamente a un catalán muy independentista, ¿no? Digo, fíjate, es curioso, ¿tú has pensado que si hacen un referéndum en España, habría también mucha gente que votara que os vayáis a la mierda? ¿Habéis pensado en eso? Porque eso no... O sea, en Cataluña dicen, no, votamos nosotros. Pero a mí cuando... Tengo que ir a Astorga para que me lo digan, ¿no? Cuando me plantean la posibilidad de que haya un referéndum nacional, igual les echamos. Dices, madre de Dios, ¿hasta dónde hemos llegado? Ya. Desde fuera quizás no se ve esa crispación que tenemos aquí, ¿no? Yo no sé cómo cuando estabas en Estados Unidos, ¿qué opinión recogías? ¿Qué visión había de Fíjate, España? Es curioso y me alegro que te lo pueda contar. Hoy Estados Unidos está peor que España. En lo que es confrontación ideológica y forma de vivir, ¿no? Esa especie de populismo que puede estar encarnada en el señor Trump. Un señor que prácticamente mandó a sus huestes contra el Capitolio, lo más sagrado, la institución más sagrada que puede haber en los Estados Unidos en representación del pueblo. Bueno, oye, eso pasa en España. ¿Lo has pensado por un momento? Entonces, es impresionante. Bueno, aquí vivimos, con lo de Tejero vivimos una situación, sí, ¿no? pero te quiero decir que es completamente... Claro, desgraciadamente, fíjate, yo también, cuando estábamos aquí en la radio, éramos los más críticos con nosotros. Somos un país cainita, nos devoramos los unos a los otros como deporte nacional, ¿no? Entonces, ¿qué me ha dado a mí el vivir fuera y el mirar desde fuera? Yo quisiera que en España tuviésemos la elegancia de decir sí a cualquier proyecto. Pero el proyecto que sea de la derecha, de la izquierda, del centro o de los nacionalistas separatistas. Decir sí, vamos a probarlo. Eso lo hacen en Estados Unidos en la vida cotidiana. Yo ya no entro en política. Pero si Javier del Castillo me viene y me dice que quiere hacer en este programa una historia, yo, director, te voy a decir, sí, adelante. Ya veremos. Hazlo. Pero primero va el hazlo. Aquí no. Aquí suele ser al revés. No. Eso no, que no funciona. Ni se te ocurra, ¿no? Ni se te ocurra. Claro, eso está
influyéndonos en la vida diaria, en la vida de cada día, en la vida, pues eso que estamos diciendo. No, esto, ¿qué están haciendo los políticos de hoy? La transición, sagrada la transición. Claro, no, sí, adelante, venga, vamos a probarlo. Es otra manera. Cuando empezabas en este negocio, en este oficio de periodista, ¿quién tenías en tu, digamos, en tu cabeza, o quién era un poco tu referente, o ese periodista, o que incluso ha tenido luego dentro de la radio, dentro de la... ¿Había algún, tenías mitificado a alguien o no? Te vas a reír. Yo, evidentemente, el primero era el abuelo. Era el abuelo. No, el abuelo es que era singular, ¿no? Porque tú imagínate ser periodista... De provincia... en una ciudad de 10.000 habitantes, en donde veías a un señor que se levantaba y ya estaba en la calle preguntando, ¿no? Y que era, vamos, como... Se metía en todos los sitios y tenía... Eso, el ir primero al ayuntamiento, después ir al Palacio del Obispo, ver a tal, a los juzgados, tal. Y con eso se hacía un periódico de cuatro páginas. Lo harían entre muy poca gente. Era milagroso, porque lo hacía él. Lo hacía él. Y encima era pobre, que yo creo que eso marca también, ¿no? O sea, el señor no se hizo rico y perdía dinero haciendo el periódico, pero él pues, sacaba de aquí, de allá. Yo creo que expolió todos los bienes de la mujer, pero ahí quedó la historia de Astorga contada día a día. A mí eso ya era un referente que decir, yo quiero ser como el abuelo, ¿no? Y luego, evidentemente, tú tienes tus ídolos, ¿no? Uno de ellos, al primero que vi nada más llegar a la radio fue a Eduardo Sotillos. Yo algún día quiero ser como este chico, ¿no? La Blazcona, con el que trabajé, eran como decir, wow. Y en la prensa me hacía mucha gracia Pedro Rodríguez y La Colmena. Yo quería copiar a Pedro Rodríguez y La Colmena. Luego conocí a otro Pedro Rodríguez que no era Pedro igual. J. Bueno, Pedro J también. Luego Miguel Ángel Aguilar en Diario 16. Dije, bueno, yo... tenía mis dudas, ¿no? Porque Miguel Ángel quería el Liz. No, 4 líneas tiene que leer, lo demás ya no importa. Y el día que me encargó un editorial dije, no, esto no debe ser, mi futuro no pasa por aquí, porque no se puede escribir un editorial a los 4 días de haber llegado a un periódico, ¿no? Pero es curioso, sí, esos eran, yo creo, mis referentes. Pero cuando se mira al futuro, bueno, y hablamos de las nuevas generaciones, claro, tú, por ejemplo, ahora que con las elecciones americanas ves a 2 candidatos que precisamente parece un contrasentido hablar de futuro. Hay tapones. Yo no sé si a veces aquí nos quejamos los que hemos tenido cierta edad de que ya no se cuenta contigo, pero hay tapones. Yo creo que efectivamente, ¿no? Saber retirarse a tiempo debe ser otra de las asignaturas pendientes para muchos periodistas de este país también, ¿no? El mejor ejemplo lo has puesto tú. Que Biden, Trump, pero bueno, sí, es gente mayor, ¿no? Hasta en eso somos diferentes. Podríamos estar orgullosos, ¿no? De decir, bueno, pero claro, frente a los jóvenes españoles están los carrozas que les dicen estos jóvenes no tienen ni idea. Es complicado, ¿no? Y en la radio, yo miro, haces un recorrido y dices, bueno, si yo podía estar. Es decir, si a mí no me hubieran echado, si no hubieran echado a más de 5.000 trabajadores de Radio Televisión Española, podríamos estar ahí. ¿Cómo estaríamos? ¿En qué condiciones? ¿Qué haríamos? ¿No? ¿Cuál sería nuestra manera de pensar y nuestra manera de informar, pero en el siglo XXI y en 2024? A veces hasta es bueno que nos hayan echado, porque te has quitado... Salvo el paréntesis de Telemadrid, que yo recuerde, siempre estuviste trabajando en la radio pública, ¿no? Siempre. Esa lealtad no se ha visto luego del todo agradecida en el sentido de que te echaron, te dijeron a la calle... Bueno, fíjate que yo... como otros muchos, ¿no? No, el ERE no lo veo en la radio. Lo veo fuera de la radio. Ya. O sea, no creo que los intelectuales del ERE estuvieran en la radio. Y fíjate, casi me atrevo a decirte que no estaban ni en el gobierno. Que eso sí que es grave. Es decir, que ese grupo de influencia que tiene en su cabeza un diseño para la radio pública y la televisión pública, fuera capaz de imponer ese criterio frente a lo que era yo creo que
un beneficio del Estado, es muy triste. Eso sí que creo que es muy triste. Y no voy a decir nombres, pero luego creo que se han aprovechado, precisamente por las conexiones que había con ese gobierno y con esos gobiernos. Y yo creo que ya el acabo se fue cuando, evidentemente, dejas que la publicidad desaparezca de tu línea de flotación. O sea, estás vendido, pero ¿vendido a quién? ¿Y quiénes se llevan? Yo creo que hay un examen todavía. Aunque no quieras decir nombres, en la etapa de Zapatero se creó la Sexta, se creó la 4, se dieron, ¿no? Mira a ver quién... Eran cadenas que se suponía que... Mi crítica, cuando te digo que no hacemos información, es porque no seguimos la pista del dinero, ¿no? Eso que decían algunos ya hace muchos años en otras latitudes y en otros mundos. Siga usted la pista del dinero. Y no digo más, porque siga usted la pista del dinero. ¿Dónde y a quién ha favorecido el que una empresa pública se descapitalice para beneficio de... Siga usted la pista del dinero. Es sencillo, ¿no? Yo me quedé con ganas y me prometió que íbamos a... Cuando Solbes viajaba a Estados Unidos, que era frecuente porque tenía que ir a reuniones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, me prometió que algún día me lo contaría. No. Como en ese seguir la pista del dinero, porque él tampoco comulgaba demasiado, ¿no?, con la idea de una radio pública despelotada, como se quedó y como yo creo que desgraciadamente sigue, ¿no? Ahora en tu nueva vida, cosas que haces a lo largo del día. ¿Cómo es un poco tu agenda? No paro. Mira, gracias a... ¿Sigues haciendo cosas también, colaboraciones, empresas? Y sobre todo te he visto participar también en eventos de mesa redonda. Hago presentaciones, haciendo patria, ¿no? Hago patria, pero sobre todo descubrí lo que es bonito en claro, o sea, una vez que te quitas de la primera línea de combate, descubres otras cosas, ¿no? Y yo descubrí lo que es bucear en los archivos y buscar noticias diferentes, o sea, es decir, investigar en una línea en la que tú, de alguna manera, te gusta o te sientes diferente, ¿no? Yo me paso muchas mañanas en el archivo diocesano de Astorga, ¿no? Ahí es donde estaba la colección completa del pensamiento, porque mi abuelo quiso que estuviese allí. Hombre, la verdad es que es un sitio bárbaro, pero igual hubiera estado mejor en la biblioteca municipal. Él decidió allí y yo ya tuve que hacer una visita prácticamente diaria para leer el pensamiento. Pero ahora he empezado a leer otras cosas, ¿no? Y entre esas muchas otras cosas que he leído y que estoy leyendo y que voy a hacer un trabajo porque me parece apasionante es el boletín episcopal del obispado de Astorga. Y dices, bueno, este se ha hecho meapilas. No, es impresionante porque, claro, la Iglesia... Bueno, el boletín tiene ya un secreto. El boletín de Astorga, el boletín episcopal. Primero es una diócesis enorme que abarca 4 provincias, incluso gallegas, y es la primera publicación de la provincia de León, en 1852. Entonces, seguir la actualidad a través de las páginas de un boletín oficial es extraordinario. Hombre, se dedica mucho al tema, digamos, de que llega un obispo, se nombra un obispo, se muere un obispo, se muere el Papa, vive el Papa, la encíclica del Papa y tal. Pero entre medias sale la vida de esa diócesis. la vida de la ciudad, ¿no? Y sobre todo de la Iglesia del siglo XIX, supongo que cuando llega al XX, pero yo estoy todavía en el XIX, censuraban. Te decían lo que podías leer y lo que no podías leer. Y una de las grandes broncas es, y precisamente de ahí el nacimiento del pensamiento, contra un periódico que dirigía mi abuelo y editaba el padre de Lorenzo López Sancho. Ese periódico es excomulgado por el obispo de Astorga, el padre Vicente. Y es impresionante porque te das perfectamente cuenta de que la censura en la Iglesia y el poder que tenía la Iglesia en ese año y en esos años y en el siglo XIX, con todo el desmadre que hay desde 1852 hasta 1900, es apasionante. Con ministros además astorganos. Por cierto, la primera ley de prensa, la ley Gullón, la hace un astorgano.
Y creo que además era bastante liberal. Sí, sí, sí. Oye, y ya para terminar, el nombre de pensamiento, supongo que si has investigado, claro, quizás es algo de lo que escaseamos, ¿no? Sí. Bastante, ¿no? Pero claro, para ponerlo de título... Leerías un Pero pensamiento. claro, yo te iba a decir que claro, decir la actualidad, noticias hoy y tal, pero pensamiento, no sé, ¿qué crees que se le ocurrió a tus antepasados para... Yo No sé, se le pasó creo, por la cabeza. mi bisabuelo, yo tengo que decir que era un meapilas convencido. Ya. Casi cantó misa. Entonces yo creo que el pensamiento responde hacía... a esa especie de ola episcopal que sigue todavía entre las rendijas de la ciudad de Astorga, ¿no? Entonces lo del pensamiento, como su colega de al lado, La Luz de Astorga, son periódicos católicos. Y llevar el sobrenombre de católico admite tener un censor eclesiástico. Y eso figura en el periódico. Es apasionante. O sea, que dices, qué gran influencia podían tener los señores obispos y la diócesis sobre los periódicos que llevaban ese sobrenombre de católico. Fíjate, mi abuelo, después ya con la democracia casi, le dieron el premio Bravo en reconocimiento de que ese periódico hasta su muerte llevó periódico católico. Joder. Como sobrenombre, ¿no? Oye, pues que muchísimas gracias por haber pasado aquí un rato con nosotros y poder recordar cosas. Ha sido un placer, Javier, y además yo te tengo que agradecer. El placer es mío. No, yo te tengo que agradecer lo mucho que has hecho por la radio y la tele de este país. De verdad. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.